Hola, hola, ¿cómo están mis corazoncitos shinies? Bienvenidos nuevamente aquí a su canal de uñas que enamoran. Yo soy Hassy Chávez y espero que se encuentren súper bien allá donde quiera que ustedes me estén mirando. Reciban un fuertísimo abrazo de mi parte. Y bien, el día de hoy, corazones, lo que quiero compartir con ustedes es la nueva técnica que anda en súper tendencia en nuestras uñitas, que son la técnica de fluido con hilo. Es una técnica que yo ya había mirado tiempo atrás en cuadros con pinturas acrílicas y la verdad es que se ve preciosa, queda súper padre y se pueden hacer una cantidad de diseños exclusivos genial. Lo primero que voy a estar haciendo en esta ocasión es retirar lo que es la capita de brillo que trae el tip para que mi gel se adhiera bien y no se me vaya a estar despegando. Si ustedes hacen esto en sus uñitas naturales, recuerden que deben aplicar una base antes del esmalte para evitar pigmentar sus uñitas. Voy a estar aplicando una capa no muy delgadita porque bueno, como aquí es tip no corro ese riesgo de que se me abombe, así que voy a poner una capa medio gruesecita. Si ustedes lo hacen sobre sus uñitas naturales, recuerden que deben ser capas muy delgadas para evitar que se les vaya a bombar el gel. Voy a estarme acomodando mi gel que me quede bien parejito, una capa bastante uniforme, le voy a dar varias pasaditas para que se vaya autonivelando el gel y lo voy a meter a curar por un minuto, perdón. Y bueno, luego aquí voy a estar utilizando este hilito. Les dejé esta parte del video porque quiero que ustedes vean la diferencia entre utilizar un hilo y otro. Este primer hilo que utilicé, aunque me gustó el resultado del diseño, pero creo que no es lo ideal para trabajar este tipo de técnica. Ahí, como ven, puse el hilo, le apliqué el esmalte semipermanente. Lo vamos a estar remojando bien, ahí que nos quede bien jugosito, el hilito bien mojadito. Pero si ustedes se fijan ahí, no sé si ustedes lo alcanzan a ver en cámara, queda así como que se ve como si tuviera filamentos, digamos, así como estuviera esponjosito el hilo. Lo que voy a estar utilizando como medio va a ser el Toe Coat. No metí base, metí el Toe Coat normal. Lo voy a estar aplicando sobre la base que ya tenemos en color negro y lo voy a estar acomodando bien. No una cantidad exagerada, pero sí suficiente que quede bien cubierta la uñita, que se vea parejito, que no me quede ningún tipo de huequito. Y voy entonces a colocar mi hilito. Esto me costó un poco de trabajo porque pues con la otra mano estoy agarrando el tip y con la otra pues el hilito, entonces sí me costó como un poquitín de trabajo. Aquí voy a estar acomodando el hilito y se me puso medio rejego, como les digo, era un hilo así como que no muy suavecito, está así como que medio tiesezón y entonces como que no se facilita tanto el poder moverlo. Entonces ahí dejé como que se impregnara, pero si se fijan tiene como muchos filamentitos, entonces como que se va desparramando para todos lados. Y aunque me gustó el resultado, no era precisamente lo que yo andaba buscando crear. Así que bueno, ahí les dejo cómo quedó. No me gustó, se los digo. Y entonces quitamos todo lo que ya habíamos hecho, aunque se ve bonita y pues sirve como para hacer alguna otra cosa, pero no era precisamente el efecto que andaba yo buscando. Creo que no me ayudó mucho el gel. Así que bueno, voy a estar empapando una servilleta con un poco de alcohol y voy a quitar todo lo que ya habíamos puesto. Voy a dejar ahí que se seque y voy a estar agarrando este otro hilo. Este hilo es de algodón. Ahí tenía yo mi traste de hilos, pero si ustedes lo ven es como más suave y no tiene ese, como que no es esponjosito, es así totalmente lisito. Y lo vamos igual a empapar muy bien ahí en todo lo que es el gel semipermanente. No le pasé la brocha encima, simplemente lo mojé con lo que ya tenía yo ahí puesto. Y nuevamente voy a estar colocando lo que es el Toe Coat para que quede bien jugosito. Aquí puse creo que un poquito más, a lo mejor un poquito menos, no, pero más o menos la misma cantidad de Toe Coat, no hubo mucha diferencia, pero sí traté de cubrir muy bien toda la superficie. Ahí ya que tenía yo mi hilito bien acomodadito, como ustedes ven, este tipo de hilo fue mucho más fácil manipularlo, me costó menos trabajo darle la vuelta, es como más flexible. Y entonces ahí también tiene menos filamentos el hilito, y entonces como que queda más parejito. Así que comencé a jalarlo y como está más lisito, como que se junta menos. Y miren, ahí sí ya nos da ese efecto de irse jalando el hilo. Tal vez un poquito menos de gel de color hubiese quedado un poquito mejor. Ya ustedes estarán haciendo sus pruebas o si ya lo hicieron, pues me estarán platicando cómo le va. Metí a curar por un minuto y entonces en lo que se cura voy a estar aplicando aquí gel semipermanente de diferentes colores. En este caso yo utilicé azul, utilicé un lilita claro y estoy utilizando un rosita un poquito más intenso para hacer
unos colores que vamos a estar trabajando, una técnica como tipo vitral, y voy a estar colocando un poquito de Toe Coat en cada uno de los colores, una gotita muy poquita porque lo que vamos a estar utilizando es muy poquito. Yo aquí puse un poco más de color porque lo voy a estar utilizando para el siguiente diseño que vamos a hacer utilizando esta técnica. Como ven ustedes ahí estoy mezclando el Toe Coat con los colores. Aquí hice un poco más transparentoso para ver cuál es el que me funcionaba más, si más transparente o menos transparentoso. También le pueden servir si ustedes tienen de esos geles que ya vienen así tipo vitral, les van a funcionar muy bien, y si no, pues los pueden hacer así como lo estoy haciendo yo. Simplemente diluir el color que ustedes tengan con un poco de Toe Coat. Voy a tomar un pincel finito y lo voy a comenzar a poner. Ahí como ustedes ven, no me gustó tan transparentoso, así que empecé a coger un poquito ¿cómo se llama? Del gel que está menos transparente y queda mucho mejor. No totalmente el color intenso, pero sí no tan diluido, queda mejor más o menos. Pues eso es cuestión de que ustedes la vayan calculando, porque también depende mucho el tipo de pigmento que traiga los esmaltes que ustedes tengan. Una vez que ya quedé satisfecha de cómo quedó la mezcla de colores, lo metí a curar nuevamente por 30 segundos. Ya salido de lámpara, únicamente resta poner el Toe Coat, y bueno, pues a jugar con la imaginación y con los tipos de contrastes, diferentes trazos que puedan hacer con el hilito. La verdad es que me gustó mucho cómo quedó, así que después de terminar de hacer y colocarle lo que sería ya el Toe Coat final, lo metí a curar durante 1 minuto. Decidí hacer un intento más. Si ustedes ya hicieron esta técnica, déjenmelo saber abajito en los comentarios para que yo también pueda mirar sus trabajos, o si lo hicieron de alguna forma diferente, déjenmelo saber para que yo vaya a mirar sus videitos. Como les comento, yo lo metí a curar un mes. Un mes. Ay, estoy loca. Tanta cuarentena me está haciendo daño. 1 minuto. Bueno, ahora lo que voy a estar haciendo, como ustedes ven aquí, ya me adelanté un poquito, tengo mi base blanca, y el medio que voy a utilizar para hacer este diseño va a ser el el color blanco. No voy a usar Toe Coat, sino el esmalte blanco. Y aquí, como ven ustedes, a los colores que ya tenía, simplemente les puse unas gotitas en color negro y ahí le di una revolvidita. Y voy a estar utilizando el mismo hilito que habíamos utilizado mezclado ahí. Lo voy a colocar de esta manera, lo voy a hacer como una onda grande. Y esto es porque vamos a estar trabajando el diseño de mariposa. Como ustedes ven ahí, jalo nada más hasta cierto punto el hilito que estaba encima, digamos. Y luego suelto el que habíamos puesto primero y jalo el que va por la parte de abajo de esta manera y lo regreso hacia el centro. Esto es para hacer la mariposa. La verdad es que me gustó mucho cómo quedó. Queda muy padre. Lo voy a estar metiendo a curar, pero lo dejo un momentito así como para que se termine de extender con el gel. Lo curamos 1 minuto. Y entonces voy a proteger, digamos, el trabajo, lo vamos a proteger con un poquito de Toe Coat y lo vamos a meter a curar 1 minuto. Yo les recomiendo que pueden trabajar aquí, por ejemplo, un top mate para que les quede, puedan trabajar el siguiente diseño o las líneas que vayan a hacer encima. Y si no, lo pueden hacer como en este caso yo. No utilicé Toe Coat mate, simplemente utilicé el Toe Coat normal y lo metí a curar nuevamente por 1 minuto. Y ya una vez que quedó curado, vamos a estar trabajando con gel paint y vamos a hacer una mariposa bonita. La verdad es que me encantó cómo quedó. Vamos a estar haciendo ahí unos trazos muy finitos. Bien, mientras ustedes ven ahí como yo voy haciendo los tracitos de mis alitas de la mariposa. Este diseño queda súper padre ahorita para esta época de primavera. Queda muy bonito. Quiero agradecerles a todas y a cada uno de mis suscriptores por todo el tiempo que me dedican. Muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón. Y a los que ya siempre han estado aquí, gracias por todo el apoyo que me dan. Y a las personitas nuevas, bellas y hermosas que también se están suscribiendo, muchísimas gracias por darme like, por dejarme tan hermosos comentarios. De verdad, créanme que yo cuando las leo me emociono mucho porque pues es bien bonito recibir el cariño de la gente, porque yo estos videitos, bueno, los hago con todo el cariño, tratando de compartirles pues mi experiencia en cómo es que yo hago las cosas, y pues esperando, claro, pues que les pueda yo ayudar en algo. Si es así y eres nuevo por aquí, también te invito a que te suscribas, dándole clic abajito, ya saben, en el botoncito rojo, y por ahí pues denle clic a la campanita para que así cuando yo suba un videito, ustedes les llegue una notificación y me acompañen a mirarlo. Ahí, como ven, lo metí a curar 1 minutito más y voy a estar colocando unos puntitos con el mismo esmalte permanente, con un puntero así bien finito.
lo vamos a estar ahí poniendo lunarcitos ahí en todo lo que sería alrededor de las maripositas. La verdad es que la mariposa me encantó, quedó bien bella y lo voy a estar ahí colocando. Yo pensé cuando quise hacer la mariposa que no me iba a quedar, como que sentía que era muy poquito el espacio para hacerlo, pero pues al final de cuentas me gustó el resultado, quedó bonito. Ahí le estoy poniendo muchos lunarcitos para que se vea como si fuera el alita de la mariposa. La metí a curar por un minuto, puse tow coat y ese es el resultado, chicas. Espero que les guste. Dejen volar su imaginación. Si quieren etiquetármelos allá por Instagram o por Facebook, pónganme el hashtag Hasi Chávez o etiquétenme para que yo pueda mirar sus trabajitos y ver qué tal les salieron sus diseñitos. La verdad es una técnica relativamente fácil de hacer, no está tan fácil, pero sí se puede, sí se puede hacer, queda muy padre y me gustaría ver los trabajitos que ustedes hacen. Así que bueno, por ahí etiquétenme para que yo los mire. Nos vemos, mis amores, cuídense mucho. Espero que nos podamos ver en un próximo videíto. Y recuerden que las quiero mucho, mucho, mucho y que le pido a Diosito que me las cuide, me las bendiga, me las proteja hoy más que nunca por aquello del COVID. Y nos vemos en un próximo video. Aquí les pongo la fotito ya del resultado final. Así que bueno, nos vemos, bye bye, las quiero. No te olvides de suscribirte, dejarme un hermoso comentario, darle like a este video y compartirlo para que nuestra familia siga creciendo. Bye bye.